Personajes históricos, la Estatua de la Libertad, la Segunda Guerra Mundial, trasplantes, el Taj Mahal, fútbol y muchas cosas más en ¿Qué pasó el día de tu cumpleaños? El 17 de junio representa el 168º día del año en el calendario gregoriano y el 169º cuando el año es bisiesto. En el año 1094 después de Cristo, Rodrigo Díaz de Vivar, el famoso Cid campeador, conquistó Valencia. En 1692 nació el arquitecto y paisajista italiano Giovanni Panini. Una de sus obras más representativas es el interior de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. En 1885, la Estatua de la Libertad llegó al puerto de Nueva York. Recordemos que la estatua fue un regalo de Francia a Estados Unidos para conmemorar el centenario de la independencia de este país. En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, fue hundido el transatlántico británico RMS Lancastria, después de ser impactado por 4 bombas lanzadas por aviones alemanes en la Operación Ariel. Se estima que fueron al menos 4.000 víctimas. Este hundimiento fue el evento con mayor pérdida de vidas de un barco británico, superando el hundimiento del Titanic con 1.517 y el Lusitania con 1.198 personas. En 1942 hacen su aparición por primera vez las historietas de G.I. Joe. En 1944, Islandia se independizó totalmente de Dinamarca durante la ocupación de la Alemania nazi a este país y se declaró la fundación de la República de Islandia. El 17 de junio de 1950 fue un día histórico para la medicina mundial, ya que este día se realizó el primer trasplante de riñón en el mundo a una mujer de 44 años en el Hospital Evergreen Park de Illinois en Estados Unidos. Lamentablemente, 10 meses después, el riñón fue rechazado por el cuerpo de la mujer. Sin embargo, este hecho marcó un importante precedente en la historia de la medicina mundial. En 1970 se patentó la famosa cámara Polaroid. Esta cámara sin duda marcó un antes y un después en la historia de la fotografía a nivel mundial, pues fue la primera en incorporar un proceso de revelado instantáneo. En 1970, durante la Copa Mundial de Fútbol, celebrada en México, en el Estadio Azteca, se llevó a cabo el denominado Partido del Siglo, entre Italia y Alemania, el cual ganaron los italianos 4-3. Se llamó así, dado que diversos medios especializados consideran que fue uno de los partidos más emocionantes del siglo XX. En 1971, nació la cantante mexicana Paulina Rubio. En 1980 nació la reconocida tenista estadounidense Venus Williams. En 1983, el escritor mexicano Juan Rulfo obtuvo el premio Príncipe de Asturias de las Letras. El Llano en Llamas y Pedro Páramo son sus obras con mayor reconocimiento a nivel internacional. En 1985, México lanzó al espacio su primer satélite artificial. Este fue llamado Morelos 1, en honor a José María Morelos y Pavón, importante personaje histórico que contribuyó a la independencia de México. En 2016, en Puerto Vallarta, México, murió de neumonía el reconocido actor mexicano Rubén Aguirre Fuentes, conocido por interpretar al profesor Girafales en la serie de televisión El Chavo del Ocho. El 17 de junio se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, con la intención de concientizar a las personas sobre el impacto que causa la actividad humana en el mundo y las variaciones climáticas. Otro dato importante es que el 17 de junio, Mumtaz Mahal murió dando a luz. Dicha muerte inspiró a su esposo, el emperador Mughal Shah Jahan, a construir el Taj Mahal, el cual está conformado de una cúpula central de 73 metros de alto, rodeada de 4 cúpulas más pequeñas, y se ha convertido en un ícono de la arquitectura a nivel mundial. Si naciste este día, 17 de junio, tu signo zodiacal es Géminis. A estas personas se les caracteriza por ser afectuosas, simpáticas y con un carácter flexible.
También se distinguen por ser curiosas y sumamente inquietas, pues les gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo. Respecto al amor, poseen una doble naturaleza. Por un lado, se entregan emocionalmente a su pareja, pero por otro lado, rechazan el romanticismo de la relación. ¿Qué piensas al respecto? Y ahora mismo, solo faltan 197 días para terminar el año. Muchas gracias por ver este video. Dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Y si no puedes ver el contenido, escucha los podcasts. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.